Vamos a seguir en nuestro estudio, gloria a Dios, titulado Los dos pecados mortales de David. La Biblia tiene algo bueno, o Dios es el que tiene algo bueno, tiene todo, pero una de las cosas buenas de Dios es que Dios destaca lo bueno y lo malo de sus hijos. Dios no esconde nada de nadie. Todo el que hizo lo malo, ahí está escrito. Así como el que lo hizo lo bueno. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de hacer lo bueno delante de Dios, porque es que las cosas malas también Dios las toma en cuenta. No solamente las cosas buenas, sino todas las cosas malas que usted y yo podemos hacer. Entonces, en este caso, estamos hablando de un pecado que David cometió de adulterio y asesinato. Dios no se lo pasó por alto, sino que vemos cómo en la Biblia lo recoge y lo expresa a través de este capítulo. Hemos visto en este estudio que estas cosas, dice la Biblia, que acontecieron para nuestro aprendizaje, para que nosotros no caigamos en estos mismos errores. Los errores sabemos que son de los seres humanos. Cada ser humano está sujeto a cometer un error. Ahora, lo que usted no está sujeto es a cometer el mismo error 2 veces. Puede ser una vez, pero no siempre. ¿No es así? Usted no puede estar rebalando toda la vida con la misma cácara o tropezando con la misma piedra. ¿Entiende? Hay gente que se acomoda al pecado, y es reincidente. Entonces, cuando usted se hace reincidente, en usted no hay un verdadero arrepentimiento de lo que usted ha hecho, porque usted simplemente pide perdón hoy, pero lo vuelve a hacer mañana. Yo no lo vuelvo a hacer, pero lo hace mañana. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de gente así no tienen perdón, porque no hay un arrepentimiento en ellos. Dios no puede hacer nada en esa vida porque no hay un verdadero arrepentimiento en ellos. Amén. Debemos de entender que Dios perdona, pero si Dios me perdona es para que yo no lo vuelva a hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hemos visto también la razón de este pecado. David, evidentemente que se descuida. Era el tiempo de que los reyes salían a la guerra, pero él se quedó en su palacio. Y usted no puede, en los caminos de Dios, bajar la guardia. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se llama diablo, que inmediatamente uno se identifica con Cristo. Satanás te dice, tú eres mi enemigo. Ya tú no estás del lado mío, ahora tú estás del lado del otro. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Si yo decido ser cristiano, si decido seguir a Dios, no puedo bajar la guardia, no puedo descuidar mi vida, no puedo descuidar mi vida devocional con Dios, mi oración, mi ayuno, que el congregarme, etcétera. ¿Por qué? Porque Satanás entonces me va a dar duro. Satanás me va a derribar. Es como el soldado que está en guardia, haciendo guardia en un sitio y se duerma. ¿Qué usted cree que va a pasar si un ladrón se da cuenta que está dormido? Le va a quitar su alma y con la misma alma de él la va a matar, ¿o no? Entonces, eso pasa con el cristiano no puede descuidarse. El descuido en este camino es fatal, es muerte. Amén. David experimentó en su vida personal el descuido. Satanás se aprovechó de ese descuido de parte de él. ¿Y qué pasó? Que dice la Biblia que él estaba paseándose por su palacio, vio a esta mujer, y esta mujer no era una mujer fea. Dice la Biblia que era una mujer muy hermosa. Aquí se establece un principio, que el pecado, por lo regular, entra por los ojos, por lo que usted y yo vemos. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que educar nuestra vista.
El siervo de Dios no puede verlo todo. Todo lo que ve por ahí, porque entonces se va a pecar fácilmente. Amén. Establecimos que también la mujer tuvo parte de esta culpa. ¿Por qué? Porque ella le agradó de que David la viera. Y hoy en día, ustedes saben, mis hermanos, cómo vivimos en este mundo. Hay una filosofía que lo que dicen por ahí las mujeres, que Satanás se la ha vendido y ellas la han comprado, que lo que no se exhibe no se vende. ¿O no es así? Eso es lo que dicen las mujeres, lo que no se exhibe no se vende. Y óigame, y hay un concepto de sexualidad muy fuerte en el mundo. Ustedes ven que ya los anuncios, para usted anunciar una botellita de agua, ya hay que ponerle una mujer semidesnuda al lado. ¿O no es así? Cuando yo estaba así, por lo menos, esa era la promoción de la cerveza y del alcohol. Ahora hasta del agua. Porque es el concepto que prima en esta sociedad. Ahora, en Cristo la vida debe ser diferente. Amén. Tanto el hombre como la mujer deben de cuidarse. Deben de cuidarse. Saber que sus cuerpos no les pertenecen. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿O no lo dice? ¿O no lo dice? Como 4. Entonces, es necesario saber esto, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se hacen y errores que se cometen por falta de este conocimiento. Por falta de este cuidado. Señores, el cristiano no es un extraterrestre, es un ser humano. Usted todavía no ha sido transformado. Usted vive en una carne, en un cuerpo de pecado. Este cuerpo, dice la Biblia, que está vendido al pecado. Y cuando venimos a Cristo, lo que hacemos es que tumbamos esta vieja criatura y ella cae en el piso, pero no está muerta. Si te descuida, esa vieja criatura se puede levantar y tumbar la nueva criatura. ¿Cuánto entienden esto, hermano? No podemos descuidar. Porque es que el mundo está ahí. El pecado siempre está ahí. El Señor se lo dijo a Caín, que el pecado siempre va a estar a la puerta. El pecado siempre va a estar a la puerta de cada uno de nosotros. Y si tú te descuidas, Él se va a enseñorear de ti. ¿Cuánto entienden esto, hermano? Oiga, y entonces, motivado a todo este cuadro de descuido de parte de David, vemos que David entonces cae en este error. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el verso, lean su Biblia, por favor, no me la cierren, el que tenga Biblia, Anti, si usted se puede poner al lado de él para que él siempre esté leyendo. Oiga, el verso 4 del capítulo 11. Ok. Por favor, ¿lo tenemos? El verso 4. Segunda de Samuel 11. Amén. Segunda de Samuel 11. ¿Lo tenemos? Siempre esa cita, hermano, márquelo con la cinta de la Biblia, con un papelito, con algo, para que siempre podamos. Esther, ayúdale a Claudia. Gloria a Dios. Y a su nombre. A su nombre. Once. Ajá, no, verso 4. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Se puede leer ya, hermanos? Bien. Oiga lo que dice el verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó
y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahí se consume el pecado. Se consume el pecado. El pecado de adulterio. ¿Cómo comenzó? Con un descuido. Con un descuido. ¿Cuál fue el descuido de David? Mientras su ejército peleaba la batalla de Jehová, él se quedó en su casa. Eso es mortal. El descuido es mortal. No podemos ni debemos descuidarnos. Amén. Y le demostré por la Biblia que no solamente se quedó en casa, él se acostó a dormir. Mientras tú y yo dormimos, mientras tú y yo descansamos, mientras tú y yo estamos descuidados, nuestro enemigo, que se llama diablo, está trabajando. Está maquinando cómo darte a ti y a mí un golpe mortal. Porque Satanás, mi amigo, no quiere que esta humanidad se salve. No quiere que usted y yo vayamos al reino de los cielos. Satanás lo que quiere es que vayamos todo el mundo al infierno. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Envolvernos a todos en el pecado y corromper nuestra vida de tal manera que todo el mundo se corrompa y se vaya al infierno. Entonces, el cristiano que está consciente de esa realidad no puede descuidarse. No puede descuidarse. Porque es que el diablo está ahí. Esta carne, usted podrá ser, su hombre interior está renovado, pero esta carne, no. Acuérdese, yo le he dicho que esta carne es enemiga de Dios. Porque es que a la carne no le gusta la cosa de Dios. A la carne lo que le gusta es el bonche, la bebedera, el baile. ¿No es así? Que la lleven al malecón, a la playa. Ahí ella se exhibe. Se exhibe. Porque a ella le gusta exhibirse. A ella le gusta todo lo que a ella le complace. Pero cuando tú le hablas de venir a la iglesia, cuando tú le hablas de venir a un retiro, cuando tú le hablas de venir a un culto de oración, ella se aflige. Porque a eso no le agrada. Amén. Hermano, yo no sé por qué ustedes me tormentan con su silencio. A mí no me gusta mucho el silencio. A mí me gusta que me digan amén cuando estamos hablando cosas verdaderas. Si usted está de acuerdo, si usted entiende que es verdad, puede decir por lo menos amén. Y así yo por lo menos me doy cuenta de que estoy llegando, ¿verdad? Amén. Voy a tener que poner un letrerito ahí que se compra lo amén. Lo vamos a comprar a 10 pesos. Pero óigame bien. Está bien que están escuchando, pero hay que decir amén cuando las cosas son verdad. Entonces, hermanos, tenemos que tener eso muy en cuenta. El pecado es asesino. El pecado no juega. El pecado es un asunto que es destructor. Trae desolación, trae tristeza, trae miseria, trae muerte. La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Muerte por todos lados, de tristeza, de solución. Lo primero que la gente pierde cuando peca es la gracia y la presencia de Dios. Y comienza a sentirse solo, vacío, hueco, de todo. ¿O no es así, hermano? Cuidado, que eso es peligroso. La presencia de Dios significa para nosotros vida. Pero si hay pecado, si hay cosas en tu vida que a Dios no le agrada, entonces esa presencia te tiene que ir. Dios no tiene aquí ni niña linda ni niño lindo. Los niños lindos y la niña linda de Dios son los que hacen su voluntad. Los que se someten a Él por voluntad propia. Pero mire, la Biblia nos presenta un panorama de esta forma. Mire cómo actúa el pecado. Mire cómo actúa el pecado. Y no solamente en David, en cualquier uno de nosotros. Porque David, al igual que nosotros, era un ser humano. Mire cómo actúa el pecado en usted y en mí cuando nosotros nos descuidamos. Cuidado con esto, hermano. Porque esto es muerte. Muerte.
Óyeme, y cuando el diablo agarra, no floja. Es como el cangrejo. El cangrejo tiene una muela, la chiquita. Porque la gente le tiene miedo a la muela grande, porque la muela grande no hace nada porque ella es hueca. Pero la chiquita, que es así como una tijerita. Oye, cuando esa agarra, mire, usted tiene que matar el cangrejo. Y quitarle la muela y por el otro lado meterle un asunto para que ese nervio floje, porque eso no floja. Eso agarra. Y así es el pecado. Así es Satanás. Cuando él te agarra, te agarró. ¿Estamos entendiendo esto? Dios, a través de este estudio, nos está abriendo los ojos. ¿Para qué? Para que nos cuidemos. ¿Para qué? Para que no cometamos el mismo error. Mire cómo actúa el pecado. Por favor, deje marcada la base bíblica con un papelito, lo que sea, y movámonos a Santiago. Movámonos a Santiago, capítulo 1. Capítulo 1. Verso 12 al 15. ¿Lo tenemos? Vamos, yo lo voy a leer para que lo vayamos leyendo al paso y lo vamos analizando para que usted vea cómo actúa el pecado. Santiago está en el Nuevo Testamento, Merline. Ah, ya lo tiene. Manaíbe, Nuevo Testamento. Ok. Me avisan cuando lo tengan todo, que yo quiero que vamos a ir analizando este verso. Esther, tú lo vas a leer. Ah, pero caramba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, verso 12 al 15. ¿Lo tenemos? ...12 al 15. Tú me lo vas a ir leyendo al paso, ahí sentada. Léeme el verso 12. La palabra de Dios es en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok. ¿Usted está oyendo esto? Bienaventurado el varón, y cuando habla del varón, incluye a la mujer. Que ha resistido ¿qué? La prueba. La tentación. La tentación. Todos nosotros en nuestra vida somos, en un momento dado, hemos sido tentados y seguimos siendo tentados. Amén. ¿O no? Amén. Hay muchas cosas que te tientan a ti. Jesucristo fue tentado por el diablo, dice la Biblia. Y si Cristo fue tentado por Satanás, Satanás no respetó a Cristo. ¿Nos va a respetar a nosotros? No. No nos va a respetar. Yo creo que ustedes sepan, hermano, y yo se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, hay diablos, hay demonios asignados a usted. Así como el cristiano tiene asignados ángeles que lo cuidan. Ángeles que le cuidan, que lo rodean. El cristiano, gracias a Dios, tiene la presencia del Espíritu Santo morando dentro y al lado. Amén. Y dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Pero también Satanás te asigna demonios que te persigan, que sigan tus pasos, aunque sea de lejos. Porque ellos no se pueden acercar, pero de lejos sí. ¿O no, hermano? Amén. De lejos, ellos te siguen. Y ellos te van examinando, te van chequeando. Porque el diablo conoce tu debilidad. Satanás conoce lo que a ti te agrada. Y por ahí es que te coge a ti, me coge a mí por lo que a mí me agrada. No es por lo que me desagrada, es por lo que me agrada. Entonces, ¿qué sucede? Dice ahí que el que soporta la tentación. Ahora, ¿cómo un hombre
o una mujer puede soportar la tentación? El mismo libro de Santiago nos da la respuesta más para adelante. En el capítulo 4, versículo 7, que dice: sométete pues a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero para yo poder resistir, yo tengo que someterme ¿a quién? A Dios. A Dios. Que ahí es que la puerca retuerce el rabo. ¿Por qué? No, pero ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque, óigame, esta carne no quiere someterse a Dios. Esta carne es ella. Muy ella. No somos así. La gente dice, no, yo no. Oye, y hay un yo muy arraigado en nosotros. No, yo no puedo, yo no quiero, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo. Y entonces el diablo ahí es que te hace. Porque ese yo, ese ego que está inflamado en ti, es el principio de tu caída. Porque ningún ser humano por sí mismo puede servirle a Dios. Nadie con su propia fuerza se salva. Nadie con su propia fuerza puede agradar a Dios. Necesitamos la intervención de dos personas, primero de Jesucristo y luego del Espíritu Santo. Y para que el Cristo y el Espíritu Santo funcionen, yo tengo que irme a donde Dios arrepentido, ir a donde Cristo arrodillado y pedirle perdón por mi pecado e invitarle a Cristo que entre a mi vida, que entre a mi ser y que me cambie y que me limpie de todo mi pecado, para que luego, después de Cristo, viene el Espíritu Santo a hacer morada en mí. Y es el Espíritu Santo quien me da la fuerza moral y espiritual para yo entonces decirle no al pecado. ¿Es así o no es así? Entonces nosotros tenemos que someternos voluntariamente a Dios. No por fuerza, porque usted por fuerza no hace nada, ¿eh? Esto es voluntario. ¿Cuántos son voluntarios aquí? Yo voluntariamente tengo que someterme a Dios. Hacer lo que Él me diga que yo tengo que hacer. Y cuando yo me someto a Dios, entonces tendré la fuerza para resistir al diablo. Y cuando yo resisto a Satanás, entonces él se va de mí. Se huye y dice, no, con esto yo no puedo de esta manera, tengo que intentar de otra manera. Y se va como dice la Biblia con Jesucristo, que el diablo se fue y lo dejó por algún tiempo. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Pero esto es el que resiste la tentación. Entonces, fíjense que al final del versículo, la segunda parte del verso, léelo. Porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Usted se da cuenta? A los que le aman. Porque es muy bonito decir yo amo a Dios. Es muy bonito, pero ahí es que se demuestra cuando tú amas a Dios. Cuando el diablo viene con la propuesta y tú la rechazas. En el mundo la gente dice que ama a Dios, pero así ellos aman a Dios. No, haciendo ellos su voluntad y teniendo a Dios como un 911. Como un señor que, bueno, justamente en ese edificio que está al frente de ese colmado, ahí de la esquina, que nosotros estábamos visitando una creyente que vivía ahí. Y ella estaban visitando a la creyente. Era un grupo de amigos de ella, era inconverso, todos estaban ahí. Y estaban ellos muy gozando, oyendo su música y con una jumbo al lado de ellos. Porque así es que la gente, ¿verdad? Comparte en el mundo. Y yo le digo, por favor, usted me permite decir unas palabras. Y ellos fueron muy condescendientes, me bajaron la música y me permitieron hablarle. Y yo le hice una pregunta. Y le pregunté, mi amigo, si usted muriera hoy, ¿a dónde usted pasaría la eternidad? Y él, como ni tonto ni perezoso, de una vez me dijo, adiós.
Pues es para el cielo que voy. Pero con su jumbo al lado. Ahora la gente tiene una ignorancia muy grande. Cree que como están bien y se van para el cielo. O porque mamá, papá, mis hermanos vayan a rezarle y le digan al sacerdote que diga que me saquen de pena y que me lleven a descansar. ¿Eso será suficiente? No. ¿Usted me está entendiendo? Amén. El que se muere en pecado, dice la Biblia, se va al infierno. Amén. Y el diablo lo que por eso quiere hacerte pecar a ti, hacerme pecar a mí. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos al infierno. ¿Y qué utiliza? La tentación. Pero ¿cómo nosotros demostramos que amamos a Dios? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros guardamos su palabra, como dice Juan 14. Dice, este es el que me ama, dice Jesucristo, mi palabra guardará. Amén. Señor, Juan 14, 21. El que me ama, dice Jesucristo, mi palabra guardará. O sea que cuando tú no guardas, cuando tú no obedeces la palabra, tú no estás amando a nada a Cristo, tú no lo amas. Tú dices que lo amas. Y así es que se demuestra. Entonces, todo el que ama a Dios, dice la Biblia, ahí lo dice, que recibirá la corona de ¿qué? La corona de vida. La corona de... que todo el mundo la quiere recibir. Amén. Todo el mundo quiere recibir esa corona, esa vida eterna al lado de él. ¿Cuánto quieren? Amén. Pero hay que fajarse aquí como un hombre. Y en el caso de la mujer, usted se tiene que fajar como una mujer. Esto es una batalla. Y usted tiene que pelear con usted mismo, porque usted el enemigo más malo que tiene el ser humano es a sí mismo. Es a sí mismo. ¿Estamos o no estamos? Sigue leyendo, mami. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Óigase bien. Cuando usted y yo somos tentados, no diga que usted es tentado de parte de Dios. Hay gente, hermanos, que no quieren reconocer su pecado. No quieren reconocer que si hoy no son cristianos, si hoy no están en los caminos de Dios, si hoy no están en la iglesia, no, el culpable no es Dios, no son el diablo, no son los demonios, son ellos mismos. Porque es muy fácil yo culpar a Marino o culpar a cualquiera por mis errores. Es fácil buscar un chivo expiatorio. Pero cuando usted reconoce que usted es el culpable, entonces usted puede ser restaurado en Dios. Amén. Óigame, Dios no tienta a nadie. Amén. Dios no le hace trampa a nadie. Amén. Dios no te tira una cacarita en el camino para que tú la pises y rebales. No, Señor. Dice la palabra que nosotros somos tentados por el mal, o sea, por Satanás. Amén. Ese es el tentador. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Sigue leyendo, mija. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oiga bien. Usted es tentado por su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseos desordenados carnales. Y el morbo domina el mundo. Por eso usted ve que Satanás está promoviendo mucho el desnudo en la mujer, para provocar morbo, para despertar la concupiscencia, deseo desordenado. ¿Cuántas mujeres, sin ellas saber, los hombres se la llevan a su corazón y a su mente y hacen de todo con ella? Eso se llama concupiscencia, deseo desordenado de la carne. Y así tiene el diablo envuelto a este mundo, hermano.
¿O no? Ahora lo malo es cuando un creyente también está siendo afectado por eso. La concupiscencia, usted tiene que renunciar a eso. Usted no puede vivir de acuerdo al mundo. Usted tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que cada uno es atraído y seducido. ¿Por qué? Por lo que hay en ti. ¿Ve? Y el diablo sabe ese grado que hay en ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es? ¿Con qué él te puede destruir? Y eso es lo que él está usando para destruirte, para alejarte de Dios. Mire, yo le he dicho a ustedes que un hermano, un evangelista, le predicaba a una persona que era adicto al cigarrillo. Y la persona le decía que él no podía ser cristiano porque a él le gustaba demasiado el cigarrillo, que el cigarrillo era el instrumento que le impedía a él ser cristiano. Dice, yo no puedo ser cristiano porque es que el cigarrillo no me deja ser cristiano. Y el hermano le decía, no, pero el problema no está en el cigarrillo, el problema está en ti. Dice, no, el problema no está en mí, el problema está en el cigarrillo. Y yo te voy a demostrar que el problema está en ti, no en el cigarrillo. Y él dijo, dame un cigarrillo de eso. Y vamos a poner que este sea el cigarrillo. Y donde está Kiki, él estaba sentado y él le puso el cigarrillo aquí. Ahí. Y él le dijo ahora, y le dijo al hombre, dile al cigarrillo que vaya donde ti. ¿Qué usted cree? Si él no se levanta y lo coge, el cigarrillo nunca va a ir donde él. ¿Qué es lo que está demostrando esto? Que somos nosotros que vamos a donde está el pecado. Somos nosotros de una manera muy voluntaria que cometemos el error, hermano. Y a veces no somos lo suficientemente honestos para reconocer esa situación. Entonces vivimos echándole la culpa al otro. Que yo no soy por fulano, que yo no voy por fulana, que yo estoy así es por él. No, mentira. El problema no está ni en fulano ni en perencejo, es en ti. Amén. En mí. Amén. ¿O no? Amén. ¿No lo está diciendo la palabra? Amén. Que es atraído y seducido por su propio deseo, su propia concupiscencia. Y cuando tú no renuncias a esos deseos impuros, por ahí es que el diablo te agarra. Por ahí es que el diablo te ataca. Hay deseos impuros que tienen que morir en nosotros. Amén. Tienen que morir. Tú tienes que entregarle esos deseos impuros en la mano de Dios. Amén. Y tienes que decirle al Señor en tu oración, Señor, saca de mi corazón todas esas maldades, todas esas perversidades que no permiten que yo te sirva, que me impiden que yo haga tu voluntad. Tú tienes que sincerizarte con Dios si queremos servirle a Dios, si queremos crecer en sus caminos, si queremos ser cristianos verdaderos. A su nombre. Sigue leyendo, mi amor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado... Espérate, ahí. La concupiscencia, ¿qué es lo que da luz? Al pecado. ¿Por qué? Porque mis deseos me llevan a mí a una acción. Un ejemplo, este mismo lapicero. Si ese lapicero está ahí y ese lapicero no es mío, pero yo lo estoy observando y estoy mirando que el lapicero es muy bonito,
Y vamos a suponer que el lapicero atacado es. ¿Sabes que hay lapiceros que son caros? ¿Verdad? Pero está ahí. Y yo lo estoy mirando. Óyeme, y no le quito los ojos al lapicero. Ya comienza Satanás a decirme, pero llévatelo. Está ahí. No, pero de verdad, hermano. Eso es así. Ya comienza el diablo, pero llévatelo. Tú te lo puedes llevar. Está ahí, nadie le hace caso. El dueño ni está por aquí. Olvídate, llévatelo. Cuando la hermana esté alabando con los ojos cerrados, tú te acercas al púlpito y lo coges, porque nadie te va a ver. O acerca que todo el mundo se vaya y que viene en un prontico y te lo lleva. Porque el diablo le da idea a la gente para pecar. Le da estrategia a la gente para hacer lo malo. ¿O no es así? Entonces tú no te quieres llevar de la estrategia que Dios te está dando. Pero eres manso y obediente con el pecado. ¿O no? ¿Y en qué termina? Llevándote el lapicero que no es tuyo. Pero ya se cometió la acción. Y esa acción se llama ¿qué? Robo. Y eso es lo que dice la Biblia, que ya después que tú eres seducido, atraído por el pecado, por lo que tú mismo creaste en tu corazón y en tu mente, y tú tomas el lapicero, ya está consumado el hecho. Ya se nació el pecado. Amén. Ahora, el pecado, una vez hecho, ¿qué produce? Siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Si Cristo viene en un momento así, sin arrepentimiento, yo me quedo. Esa es una realidad que muchas veces el diablo no te permite, a la hora de tu pecar, a la hora de tú hacer cualquier cosa mala, Satanás no te permite entender que si tú lo haces y en el momento que lo está haciendo, si suena la trompeta, si suena la trompeta en ese momento, ¿qué va a pasar? O si te mueres, si te da un infarto, que no te da ni tiempo de decir, ay, eso es terrible, hermano. ¿Usted no sabía que hay infarto, hay embolias, hay derrames cerebrales, que la gente ni vuelve a abrir los ojos? ¿Cuántos sabían eso? Yo tenía un tío que le pasó eso. Muy querido ese tío. Vivía en Santo Domingo con mis padres. Y él cargándole agua a su hija, le dio un derrame, una embolia, que él cayó y jamás volvió a abrir los ojos. Le dio hoy y ya el otro día se fue. Nada más decían la gente, porque yo no pude ir a verlo, que él lloraba. Entonces la gente cree que le va a dar tiempo a arrepentirse. Que le va a dar tiempo. Óigame, no le compre esa propaganda al diablo. No le crea a Satanás. Nosotros tenemos que estar preparados como que si nos fuéramos hoy mismo al reino de los cielos. Sea por la vía de que Cristo venga o sea por la vía de la muerte, tenemos que estar preparados. Amén. Óigame, usted tiene que vivir así 24/7 porque usted no sabe el día que usted se va a morir. Yo no sé la edad que usted tenga, pero óigame, no está escrito que usted tiene que durar tantos años de vida. No, lo que estoy diciendo es que no está escrito que usted va a llegar a 80.
No hay un contrato que hicieron con usted a usted nacer que usted iba a durar hasta los 80 o 90 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar preparados todos los días de nuestra vida. Amén. Sigue, mami. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva. No, es hasta el 15. Ya leímos el 15. Ok, pues está bien. Entonces, hermanos, eso sucede con el pecado. Y eso le sucedió a David. David fue seducido, fue atraído por su propia concupiscencia. Y por eso cometió el hecho de adulterio. Vio, codició, fue atraído. Cuídate, que tu enemigo, tú no sabes qué es lo que está fraguando, qué es lo que el diablo está ideando en contra de tu vida. Tú estás aquí ahora, tú estás sintiendo a Dios, pero tú no sabes el plan de Satanás en contra tuya. Mira que David fue un héroe. David mató a Goliat. David fue un hombre, óigame, un guerrero, pero él se descuidó. Y yo quiero, hermanos, compartir con ustedes este conocimiento bíblico, que yo sé que ustedes lo saben, pero es bueno recordárselo. ¿Cómo el cristiano tiene que vivir? Porque que nosotros, hermanos, podemos vencer el pecado. Bueno, gracias a Dios que antes dijo amén. Nosotros podemos vencer el pecado. Podemos vencer la concupiscencia. Pero tiene que ser un deseo personal. Tiene que ser un propósito tuyo personal. Porque es que ya Dios nos ha dado la herramienta. Dios nos ha dado, mira mi hermano, 3 herramientas poderosas. Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra. ¿O no? Y si tú sigues haciendo lo malo, es porque tú quieres. Si tú sigues rebalando con la misma cacarita, es porque tú quieres. Pero óyeme, con Cristo, con el Espíritu Santo y la palabra, y todavía le sigue fallando a Dios, cuidado. 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 Mire, yo quiero que busquemos, para que ustedes vean lo que la Biblia nos dice y nos aconseja. En Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. ¿Lo tenemos, mis hermanos? ¿Lo tenemos? Romanos, capítulo 6, versículo 11 al 13. Amén, Esther. Ok, oye, es lo primero que nosotros tenemos que saber, que tenemos que considerarnos muertos. ¿Qué es considerarse muerto al pecado? A la antigua vida. A la vida que tú y yo vivíamos antes de conocer a Cristo. Tenemos que considerarnos muertos a esa vida, hermano. Fíjense que Pablo, si usted lee ese capítulo desde el principio, se da cuenta que Pablo está hablando de que hay un antes y un después. Hay una vida antes y hay una vida después que tú conoces a Cristo. Y él expone el bautismo como un símbolo de un ¿qué? Entierro. Porque dice que somos muertos al pecado por medio del bautismo. O sea, si nosotros cuando nos bautizamos en agua, eso es lo que simbolizamos, muerte al pecado y resucitamos a una nueva vida. ¿O no? Entonces, si ya hemos resucitado a una nueva vida,
la antigua vida tiene que quedar atrás. Tiene que quedar atrás. Pero ¿qué pasa? Que sigue con nosotros. ¿Por qué tiene que seguir conmigo? ¿Por qué tiene que seguir ese viejo hombre? Óyeme, enseñándose de mí. Porque yo tengo que considerarme muerto a esa vida antigua, a lo que me gustaba. Póngale el nombre. Claro. Pero una renunciación de corazón, no de labios. Porque aquí es que tiene que estar la renunciación. Aquí tiene que nacer eso. Es como Daniel, que dice la palabra que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero ¿por qué no se contaminó? Porque se lo propuso en su corazón. Y cuando nosotros nos proponemos en nuestros corazones servirle a Dios, entonces le servimos. Entonces somos fieles a Él. Entonces podemos decirle no al pecado. ¿O no? Entonces yo tengo que considerarme muerto al pecado, a todo lo que yo sé que había en mí, que a Dios no le agradaba. Póngale usted el nombre. Pero si todavía esas cosas que habitaban en mí me agradan, me llaman la atención, esas son las cosas que el diablo va a usar para tentarme. Eso va a ser una espina en tu pie, ahí en el talón. Esa piedrecita que te molesta en el zapato. Que cuando tú afincas el pie, una vez te hinca. ¿O no? Cuidado, hermano. Porque el pecado es asesino. No juegue con el pecado. Óyame, no le haga ojito bonito al pecado. El pecado te desconecta de Dios. El pecado trae soledad, tristeza a tu vida. Y la palabra nos dice que debemos de considerarnos muertos al pecado. ¿Cuántos se consideran muertos al pecado? De esa vida yo tengo que considerarme muerto. Porque si sigo vivo para el pecado, no seré cristiano. Seré un creyente. Seré un amigo del evangelio. Un amigo de los hermanos. Pero cristiano no. Jesucristo dice que el que quiere ser su discípulo tiene que negarse, tomar su cruz cada día. ¿Y qué significa la cruz? Sacrificio, anegación. Amén. Pero tiene que negarse a sí mismo. No se puede ser cristiano de otra forma, mi amigo. Porque que el mundo está ahí. El pecado está ahí. La invitación al pecado está todos los días. El hacer lo malo, a cualquiera le es fácil hacer lo malo. Ahora, lo bueno es que es difícil. ¿O no? ¿O no? Sigue leyendo, mija. Gloria a Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Óyeme, consideraos muertos al pecado, pero vivos para quién. ¿Vivo para quién? Para Dios. ¿Quién está vivo para Dios aquí? Amén. El que está vivo para Dios, dígale algo a Dios entonces. Dile algo. Amén. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. El que está vivo para Dios siente su presencia. El que está vivo para Dios se preocupa por llenarse del Espíritu Santo. El que está vivo para Dios, oye, me tiene a Dios en primer lugar en su vida. El que está vivo para Dios
su norte, su vida es Dios. Es el que está vivo para Dios. El que está vivo para Dios ve este culto como uno de los mejores cultos de la semana. Porque se está alimentando de la fuente de vida que es Dios. Dios te está diciendo a ti lo que tú debes hacer. Cómo tú debes vencer al pecado. Para que no te dejes engañar. Y el enemigo no se enseñoree de tu vida. Aleluya. Sigue leyendo el verso 12. El 13. Ok. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mami, léeme el 12, por favor. Perdón, el 12, sí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Usted se da cuenta? Que no reine el pecado en vuestro cuerpo. ¿Por qué dice el cuerpo? Porque aquí es que mora. Tu ser. Tú. Esa carne. Hágase así, hermano. Hágase así conmigo, así. Tópese, tópese. Esa carne. Esa carne. Esa es la que está vendida al pecado. Esa es tu propio, óyeme, tu primer enemigo no es Satanás, eres tú mismo. Esta carne. Entonces tú tienes que tener esta carne sometida. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo sometemos la carne? Cuando buscamos a Dios, cuando hacemos su voluntad. Cuando entendemos que no podemos vivir para esta carne, sino para Dios. Tú y yo tenemos que vivir para agradar a Dios, no esta carne. Para que el pecado no reine en mí. En mí lo que tiene que reinar es Jesucristo. Es su Santo Espíritu. Amén. Por eso dice, para que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Yo tengo un amigo aquí y él sabe lo que le voy a decir. En el mundo, cuando la gente, y usted lo sabe, usted tiene amigos, hay hombres que dicen, hoy amanecí yo con un pote en la cabeza. ¿Lo dice o no lo dice? Otro dice, hoy amanecí yo con una hembra en la cabeza. ¿Lo dice o no lo dice? Ese es un amigo, él vive ahí. Óigame, el hombre natural que amanece y que vive así, si es con el pote en la cabeza que amanece, termina dándose su pote. Porque para eso que él vive. Él vive conforme a su deseo. Él vive conforme a su concupiscencia. Él vive para agradarse a sí mismo. Ahora el creyente en Cristo Jesús es distinto. Usted y yo no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Tú y yo tenemos que respirar Dios. Tú y yo tenemos que transpirar la presencia de Dios. Aleluya. Así es que se vence al pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? La gente es muy obediente del pecado, ¿eh? Lo obedece manso. Pero a Dios no le gusta obedecer. ¿Sabe por qué? Porque Dios a mí no me conviene. Porque Dios me va a decir a mí todo lo que debo de hacer, contrario a lo que a mí me gusta. ¿O no es así? Por eso que a la gente no le gusta a Dios. ¿Por qué todo no está lleno de todos estos vecinos por aquí? Pues no, espérate, no. Y una vez dicen, no, es que no.
Es que a mí no me va a quitar, no me van a quitar las mujeres, a mí no me van a quitar el trago, a mí no me van a quitar la fiesta, la discoteca, a mí no porque es que el mundo valora más esa vida que la presencia de Dios y la paz y el amor de Dios que puede el Señor darle. ¿O no? Ahora yo le pregunto aquí a los hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí valoramos la presencia de Dios? En su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Un gozo que no lo da el placer, no lo da las mujeres, no lo da la bebida, no lo da la droga, no lo da la juca, solamente la produce la presencia de Dios en la vida del ser humano. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Cuidado que el pecado es asesino. Y para terminar, dice el verso 13, dilo, vamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno. No presentéis vuestro cuerpo ¿como qué? Como instrumento de iniquidad. Como instrumento de iniquidad. El cuerpo es un instrumento, sea para Dios o sea para el pecado. Si tú utilizas tu cuerpo como instrumento de pecado, tú le vas a tener que dar cuenta a Dios. Porque Dios te dio esa vida no para que tú pecaras, es para que tú le sirvieras. Hay muchas maneras de tú usar este cuerpo como instrumento de pecado. El miércoles pasado hablábamos de el exhibicionismo, tanto de hombres como de mujeres. Antes decía que hay hombres que son muy sexy, que usan unos polochecitos y como ya tienen pecho, tienen brazos pegaditos. ¿No es así, hermano? Y hay ministros así. Se ajustan el pantalón, se ajustan, óigame, y cualquier dama que lo ve se deslumbra. Pero también así hay mujeres. Porque hay faldas que enseñan más que un pantalón. Cuando se ajustan al máximo, ahí, que yo creo como que se les para la sangre. Oiga, yo sé, porque yo vendía ropa, señores. Para que usted lo sepa, yo he hecho de todo en esta vida, yo vendía ropa. Y yo sé que, por ejemplo, hay pantalones que las mujeres se tienen que acostar en la cama para podérselo poner, y es con mucha lucha. ¿O es así, no es así? Lo dice la hermana que es así. Pero ¿con qué finalidad ese sacrificio? Para llamar la atención. ¿Por qué una dama se ajusta la falda, se la sube, se pone el rajado, se pone que mire que hasta la ropa interior se le ve? ¿Cuál es el objetivo? Llamar la atención. Entonces, en ese momento, tu cuerpo está siendo como usado como instrumento de pecado. Óyeme, está bien que una persona que no sea cristiano lo haga, pero una creyente, una sierva o un siervo de Dios. ¿Perdón? No es lícito. Ponte a pensar que tu cuerpo, dice la Biblia, es que templo del Espíritu Santo, y que tu cuerpo no es tuyo, dice la Biblia, le pertenece a Dios.
¿Cuántos sabían que el cuerpo de nosotros le pertenece a Dios? Entonces la Biblia me dice a mí que yo debo de glorificar a Dios en mi cuerpo. Yo no puedo ser un instrumento de tentación a nadie. A nadie. Porque Dios no me puso para eso. Y ni me puedo dejar engañar de Satanás. Porque el diablo entonces le dice a la mujer, es que tú eres joven, mi hija. ¿Cómo tú vas a vestir como una vieja? Ajústate. Ponte. Para que tú veas que todavía tú gustas. Todavía los hombres se babean por ti. ¿O no? Eso el diablo le dice a la mujer aquí. Y tan obediente que somos. Y de una vez lo obedecen y dice, es verdad. Bueno. Mi pastor decía que mayormente a las damas, que cuando vayan a la tienda, o a la tienda grande, de allí abajo, invita al Espíritu Santo. Y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿te gusta esta falda? ¿Te agrada esta blusa? ¿Viste para el Espíritu Santo? Deja que el Espíritu Santo también se meta en esa área de tu vida. Como que no hay mucho gozo, ¿verdad? No hay mucho gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros decimos que somos de Dios. Y si yo soy de Dios, es todo. Es todo. Todo mi ser, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado que irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Aleluya, denle un aplauso a Él si usted quiere. Ese es el problema que causa el pecado. Por eso el Señor dice que usted y yo debemos tomar nuestro cuerpo como instrumento de justicia. Que mi cuerpo sea para la gloria de Dios, para bendición suya. Cuando usted me vea a mí, usted vea reflejado la imagen de Dios. Amén. Amén. Dios me le bendiga, hermano.